Vamos a continuar con nuestro programa y vámonos al tema. Abinader reitera el compromiso contra la corrupción en medio de recientes denuncias sobre compras y contrataciones. Con el lema Combate a la corrupción, compromiso de todos, el presidente Luis Abinader encabezó ayer lunes su tradicional encuentro con la prensa en el Palacio Nacional, donde dijo que su gobierno trabaja por el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la promoción de una cultura de integridad en todo el sector público. El mandatario señaló que las recientes denuncias en torno a compras y licitaciones deben verse como positivas, pues muestran que la ciudadanía y las organizaciones sociales se mantienen vigilantes y alerta a las autoridades. Subrayó además que por primera vez en República Dominicana la corrupción es reconocida como un delito autónomo en la legislación, con normas específicas sobre contrataciones públicas y enriquecimiento ilícito de funcionarios. Las declaraciones del presidente se producen en un contexto marcado por tres casos que han generado gran atención en las últimas semanas. El primero es el informe presentado por la Cámara de Cuentas que reveló que el costo de la central termoeléctrica Punta Catalina ascendió a 148.000 millones, superando las estimaciones iniciales e identificó informaciones no validadas por 21.100 millones, unos 442 millones de dólares. El segundo caso fue la polémica licitación de la DGC, que destinó más de 5 millones para la adquisición de pitos con cadenas y portapitos, la que luego fue suspendida. Finalmente, en el día de ayer, el movimiento Somos Pueblo denunció que el Ministerio de Educación Minera abrió un proceso de licitación por 240.720 pesos dominicanos para la compra de 120 cojines para sillas Tiffany a un costo de 2.006 cada cojín, pese a que en el mercado local estos artículos se consiguen por alrededor de 450 pesos la unidad. Esa es la información que tenemos. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que el gobierno de Luis Abinader está siendo efectivo en la lucha contra la corrupción en el sector público? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción y a toda la gente buena y trabajadora que está ahí en el televisor, ¿verdad? Sentado desde su casa, desde la sala, desde las habitaciones. Algunos que nos ven en las terrazas que tienen televisores y los que nos están viendo también vía internet. Un abrazo y un saludo especial. Les deseo un feliz día a ustedes, los buenos y los trabajadores. A los otros, a los ladrones y sinvergüenzas corruptos, a esos no. A eso le deseo otras cosas. ¿Tú estás trabajando con Jochi ¿cómo se llama? El de la vigilancia. ¿Quién es ese? Jochi, ¿cómo se llama? El que estuvo preso por el tema de la vigilancia. Ah, ok. Porque tú sabes hasta Jochi Gómez. Tú sabes hasta dónde se sienta la gente a ver el programa. Sí, exacto. Tendrá un sistema de vigilancia. ¿Viste la nota de inteligencia que mandé ayer? Sí. Magnífico. Carolina, buenos días. Buenos días, equipo, Amado José Rosa, Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros muy temprano. Hoy martes 9 de septiembre, y así vamos de rápido y viendo la marcha de tantas cosas en nuestro país. Hay una preocupación generalizada por el comportamiento y de cómo está la sociedad en sentido general y ni hablar del tema económico. Sí. Pero bien, aquí estamos. Buenos días. Yo te completé la investigación ayer con un análisis de indicios. Sí. Te concluimos. Que es lo correcto. Por ejemplo, la recopilación de evidencia y entonces pasar al analista. Claro. Bueno, señores, continuamos con el espacio. Yerjan, adelante con el tema. Miren, lo primero, yo quisiera decir otra cosa aquí,
Pero lo primero que voy a decir, y lo digo con mucho dolor, señores, miren, no crean en nada cuando él habla de lucha contra la corrupción. Eso es una quimera. Eso es una mentira. Por una mentira. ¿Saben por qué? Porque los partidos políticos, lamentablemente, eso tenemos que estudiarlo y cambiarlo, llegan al poder con compromisos. Ejemplo, Yerjan La Antigua quiere ser presidente y Pedro, que tiene muchos millones de pesos, le hace un adelanto. Mira, Yerjan, yo te voy a dar estos 500 millones de pesos, pero ya tú sabes que con esos 500 millones de pesos yo voy a pagar campaña, voy a pagar vallas y todo eso, pero luego yo tengo que venir con un regalo para Pedro. ¿Y cuál es el regalo? Tengo que ponerlo en una institución, por ejemplo, como Senasa. ¿Entienden? O me doy a entender, como Senasa, haz lo que tú puedas ahí. Y entonces viene Pedro. O como lo que se entiende que pasó en la lotería con la colocación. No, como sucede en todas partes. De Michelle. Recupera lo que tú me diste y coge lo que tú puedas de ahí para allá. Y entonces pasa lo que pasa. No es otra cosa que eso. Salvo algunas excepciones. Algunas excepciones. De gente de la vieja política, y esto es extraño, parecería extraño, que no buscan posiciones económicas, sino estilo Balaguer. Balaguer era lo que era, pero Balaguer nadie puede decir que se robó un peso. Se murió sin nada. Igual que el propio Leonel. Bueno, Leonel se habla de Fungló, bueno, es un tema ahí, pero... Él lo dijo, yo he hecho 300 nuevos millonarios. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no piensa en el dinero, y eso es lo que los gobiernos deberían identificar. Entonces, miren, no es cierto que se esté haciendo absolutamente nada por la corrupción. Y le digo por qué. La ley 340 sobre compra y contrataciones fue modificada para acomodarla. Oigan, o sea, fue lo mismo que hicieron con la ley de agua de INAPA, ¿se acuerdan? Que la modificaron para poner a Wellington Arnaud. Entonces yo llego al poder, el traje no me sirve, hazme un traje a mi medida. Entonces eso es corrupción. Y el caso aquí que veo que la producción habla de Punta Catalina y no va a pasar absolutamente nada porque una obra perfectamente puede comenzar con un monto y terminar con otro. Eso es como cuando usted va al supermercado y va con 10,000 pesos y luego tiene que poner 1,500 más porque vio que los precios aumentaron. La DGCET, eso es un disparate. Lo de los 5 millones de pesos es un disparate. O sea, me refiero a un disparate en el sentido de que no va a pasar nada porque el hecho ni siquiera se lleva a consumar ni tampoco hay indicio de que alguien se iba a beneficiar. Lo del MINER, yo mandé una foto, muchachos. No es esto, no es lo de la silla, lo de los cojines, ese no es el problema. El propio ministro, el exministro Ángel Hernández denunció, yo lo vi ayer, que hay ante el PET, que él denunció, míralo aquí. Ángel Hernández denuncia ante el PET red de corrupción en la infraestructura escolar. Estamos hablando del exministro que está diciendo lo que hay. Entonces, señores, aquí estamos hablando de que se están tirando las cajas y los cajones. Pero el lío grande no es ahí. El lío grande está en Senasa, que parecería ser que no tiene escapatoria la gente que estaba ahí. Y una vez, no sé si ustedes recuerdan, que yo dije aquí que yo tenía un amigo, ¿verdad?, que lo tenían trancado. Es decir, que él le decían, para nosotros entregarte este dinero de tu contrato, tienes que darle un 30%. Yo lo dije aquí hace mucho tiempo. Y dije, ustedes verán el lío. Igual que el lío de agricultura también, la corrupción que hay en agricultura, de gente que ha convertido esa institución en una porquería, cobrando y poniendo gente a cobrar. Entonces yo creo que no es cierto que esto de la lucha contra la corrupción, porque señores, miren, el día que en este país se acaben la prostitución, por ejemplo, de la comunicación, gente cobrando cientos de miles de pesos sin dar un golpe, entonces vamos a comenzar a cambiar. Y eso no es lo malo. Prepárense para el tablazo que viene con la reforma fiscal, que es ahora indetenible. Anoten la fecha que se lo dije hoy. La reforma fiscal está a la vuelta de la esquina y van a buscar todas las excusas para meterla. Entonces yo creo que nosotros como país tenemos que comenzar a empoderarnos y a exigir el cumplimiento de la norma. Y a los funcionarios malos
cancelarlos, destituirlos y someterlo inmediatamente a la justicia. Bien, Carolina, adelante. Miren, muchachos, acabo de enviar una de las noticias muy sonadas en estos momentos y es el mecanismo o modelo de negocio que habíamos estado observando y que entendíamos que había mermado. Bueno, precisamente en la OGT, en Puerto Plata, 5 años de alquiler, 227 millones de pesos. Con eso no se compra una estructura, un edificio, una edificación con 227 millones de pesos. Claro. No, pero yo tengo que hacerle esa pregunta No, a la pero tú gente como que quieras, nos tú compras ve. solar, Carolina, tú compras un solar. Pero con 200 millones de pesos tú compras una estructura, compras el solar, compras lo que entiendas para una institución, para una empresa. Claro. O sea, esta forma de negocio que hemos venido nosotros observando de manera descarada, burda, desde el Estado, señores, por 5 años nos van a llevar del bolsillo 227 millones de pesos. Mensuales. Tengo el En el desglose año. acá. En el año. El contrato es por la suma de 227 millones por los 5 años. 5 años. Entonces, Lo van a hacer en diferentes montos anualmente. 7. ¿Qué impacto? Sale a 45 millones por año. Por año. Por alquiler de un local. Ajá, pero aquí De un no. local, con los mobiliarios, 12, la equipación. 3.7 millones por mes. Pero al final son 227 millones de pesos. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué no se compra a nivel de estructura física con 227 millones de pesos? Pero ¿qué impacto social a largo plazo va a tener esta inversión? ¿Qué tan necesario y prudente es o adecuado? Porque no es que esté la oficina como tal allá de soporte a la ciudadanía, de viabilizar, de facilitar, que es la base de la OGT, orientar al ciudadano a través de una comunicación directa, facilitarle la vida para que se entienda. Nosotros observamos que en la pasada gestión, el señor Pujals, con magníficos escándalos por este mismo mecanismo de alquiler, entendíamos que había mermado. Entra este incumbente y se presenta al país con una inversión de 200 y pico de millones de pesos para el alquiler de una estructura para una institución. Porque si estuviéramos quizás hablando de un centro hospitalario magnífico, equipado, en equipos, o sea, equipados y completo, tú dices, bueno, es un tema de salud que tú vas a dar soporte de manera inmediata, en un tema básico, elemental, primordial de una sociedad. Pero aún así, ¿por qué no hacer la compra? Entonces, ante todo esto, son miniedades, quizá lo de los bolígrafos, lo de los pitos, lo de los cojines, a 2,000 pesos un cojín, cuando un cojín te vale 400 pesos, 300 pesos, usted lo pide por esas páginas y te sale a 200 pesos. En Amazon eso debe salir por 3 cheles. Sí. Pero Pienso aquí yo. usted va, ellos parece que no saben en la Duarte, como eso en Santo Domingo la compra, o en las tiendas Sí, que eso, venden a muy un bajo cojín de costo. eso Usted busca un cuesta proveedor 300 que lo pesos. haga. O un proveedor, un artesano, una Exacto, persona un que local. le Una gente supla al de Estado. local. Pero el interés no es. Ahora, el Aquí- compañerito que van a dar unos cuartos ahí es un sinvergüenza, pues. Son 3 cheles. un Corrupción chopo, por diría dos- Yerjan, un Exacto, o sea, una corrupción. como los pitos. Exacto. No, pero A los pitos son los más. pitos son más, Pero estos mira, ante no. todo esto, cuando tú ves estas acciones, y de hecho el presidente el pasado lunes refería en la semanal y de manera constante habla del tema de la transparencia y el esfuerzo que se hace desde el Estado para evitar que estas cosas pasen. Pero cuando tú empiezas, señores, y esperen que pase este año, cuando se acerquen los procesos electorales, cuando se inicien esos procesos de campaña. Señores, aquí la gente está de manera molesta Sí, y airada. señores. El dólar por las nubes, Sí. la comida, Sí. los servicios, la disminución de la calidad de los servicios,
la falta de oportunidades, la poca inversión del gobierno, señores, tangible, visible. Él mismo no sabe qué decir que se ha inaugurado. Bien. El mismo presidente, que le preguntaron, ¿cuáles obras importantes de magnitud es que no hay ninguna. ha hecho el gobierno? Bien, señores, gracias Carolina. Francis, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Carolina, Buenos días, Yerjan y amables televidentes. Agradecido de Dios, primero por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un pedido que hago al Todopoderoso para que nos ilumine, para entender estas cosas y poder sobrellevarlas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares. Bien, adelante con él. Ay, Abinader, ¿cómo pudiéramos ayudarte a que vayas comprendiendo que no es como se empieza, es como se termina? Y yo he dicho aquí desde que inició el gobierno en el 20, por las figuras que el PRM traía consigo en la canastica, a quien le correspondió iniciar. Ustedes recuerdan el primer gabinete, ya en septiembre lo había desmontado prácticamente a la mitad o un cuarto de él, porque son anormales. Parece ser que él ha ido a gobernar, le ha tocado gobernar con anormales, pero anormales que se equivocan para su bolsillo. Y en el tema de la corrupción me da pena que reafirme el combate al compromiso de todos, la corrupción, un compromiso de todos. Mientras tanto, hay un festín que lo había dicho yo, por dónde venía la cosa. ¿Por dónde? Bueno, toda institución se está administrando con los alquileres. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Sí, de eso hablaba. Con los alquileres. Pero mientras eso sucede, en el día de ayer que el presidente nos da esta condición positiva, porque la gente se está empoderando, en cambio el gobierno no está haciendo nada para evitarlo. Está bueno que la gente se esté empoderando. Usted no se está dando cuenta que no va a poder cargar con ese barde de cosas que le está cayendo producto de ese grupo de locos que tiene en el gobierno. Porque eso es una locura. Pensar que se puede sustraer y que nadie se dé cuenta. Ángel Hernández, ex ministro de Educación. Wow, lo escuché el sábado en la Z y me dio grima. Grima me dio. ¿Qué cosa? Ángel Hernández. Ah, sí. Develó cosas que ya se sabían de las subvaluaciones y las compras incorrectas por parte del Ministerio de Educación, y se arroja a él de que él convirtió eso en una investigación. Ya estaba. ¿Y qué moral tiene él para decirlo ahora y no hacer nada cuando estaba o no denunciarlo? Bueno, él lo que hizo fue develar al presidente lo que es el gobierno. Sí, pero no lo hizo cuando tenía el poder. Bueno, pero es que cuando vio que el agua le estaba llegando al cuello, prefirió, yo le informé porque mandé a hacer la investigación. ¿Tú no estás entendiendo? No, es un irresponsable. Es una irresponsabilidad. Claro, totalmente, porque yo te voy a decir una cosa, cuando yo estoy en una institución, si yo no puedo resolver los problemas para los cuales yo llegué a esa institución, renuncio. Claro. Y lo digo, señores, yo no puedo porque hay gente más poderosa que yo, que protege a los sinvergüenzas que están aquí o lo que sea, claro, pero me voy. Pero a él hubo que votarlo. La compra y contrataciones. Hubo que nombrar que en compra y contrataciones no se dio cuenta que la licitación es falsa porque aquí se manejaron una cantidad de dinero por las regionales. Ahora estoy entendiendo algunas cosas que se ven en personas cercanas en las regionales. ¿Por qué las regionales? Se pagaron sin construir. Eso dijo Ángel. Y la otra es que cuando se pagan las obras, tú dices. Pero no se hicieron. Se pagaron. Pero no se hicieron. Coño,
Ayer en la semanal, el presidente, si le quería poner énfasis al combate de la corrupción, compromiso de todo, era poner a pensar al PECA, al Ministerio Público, y que en su gobierno no va a permitir que nadie lo enmanche. Y a partir de ahí, en vez de estarse justificando y pasándole manita limpia sin saber lo que iba a decir, te va a joder, Luis. Francis, pero que el tema es que la corrupción empañó al gobierno desde el momento mismo de los 100 millones de Peñaguaba, Claro. que Que dijo, no le hicieron que dijo caso. Carlos Pimentel que hubo irregularidad y no pasó No le nada y lo hicieron dejaron caso. en el cargo. Y Peña Gómez Y luego siguió los en Peñaguaba. 400 millones de Gloria Reyes y no pasó nada. ¿Quién está? Entonces, ¿quién pagó eso? mira lo Y- otro. Y la El diputada ministro de la juventud. también. Exacto, Kimberly, la otra que Oye, canceló. Pero lo de Kimberly hay que verlo desde Sí. el punto de vista siguiente. Ella llegó ahí siendo suplidora del Estado. Ella lo que debió haber hecho era renunciar. Pero no se tiene conocimiento de que ella haya hecho negocio después de haber estado No, en no, esa posición. no se tiene Lo que negocio. quiere decir, ¿y cuántos diputados y tienen senadores negocio ahora mismo. son lo mismo que era ella por lo que la sacaron del ministerio y nadie ha dicho nada? Hay muchísimos. Igual entonces yo que- pienso que con ¿Y la Kimberly publicidad? se El de fue Nagua. ¿Y la muy... publicidad? Injusto. El de Nagua, el senador por ahí, Exacto. Jeb, Victoria Que dijo- que le vendía al Estado siendo senador. Exactamente, y Eso no es dijo, posible. si me encuentran, ¿cómo fue que dijo? Alguna Y dijo que iba- negociación, ajá, iba a dijo que iba a renunciar y no renunciar. renunciar por un sinvergüenza. Claro. Sí. Entonces, Lamentablemente. Ángel pariente le mío. pone la tapa al pomo y se entierra para mí como Político. político y como administrador y como dueño de la UAPA. Vale decir que basta con que el individuo que va a la UAPA se disponga Cuidado. a superarse. Yerjan estudió ahí. Sí, No, pero yo se soy, yo dispuso. soy egresado de Guapa. Pero se dispuso. Claro. Pero UAPA no tiene en el fondo la credibilidad que se requiere cuando dice que él se maneja con fundaciones. Ah, ok. Y la estructura fundacional del país, eso se llama una figura que muy pocos abogados y contadores sí lo conocen, elusión. Pero lo que pasa es que todas las universidades privadas son fundaciones. ¿Cómo lo transforman eso? No sé. Pero son fundaciones. Cuando tú buscas todas, Sí. todas. Es un negocio Cuando digo redondo. todas, todas son ONG. Es un negocio redondo. Busca lo que tú ves. Un astro de corrupción y de evasión, Sí. porque la fundación tienen un mecanismo de tasas para pagar sus impuestos, pero automáticamente de esos ingresos fundacionales, este señor admite que compra sus propiedades y luego se patrimonializan a nombre de sus familias. Ah, tú ¡Coño! Ya eso es Luis, grave. Sí, ya ¿quién eso, dijo ya eso? eso Eso, es grave. el Ángel. Ángel Hernández, ese bandido. De ser así, eso es grave. Y no ha pasado nada. Es Y que aquí no se puede, está es que no felicitando puede. que la población se está empoderando. Coño, pero el gobierno no hace nada. Oye, pero es que no puede, porque si tú compras para Vayan una ustedes. ONG y luego la conviertes en una propiedad privada, eso es un latrocinio. ¿Cómo que el gobierno no hace nada? Pero que el gobierno es lo que está. Quienes están haciendo son la gente del Y el gobierno que se la convierte. Claro. Entonces no, Señores, señores, vamos a hacer contacto con nuestro televidente en lo que se calma. Nuestro amigo, y Dame hermano, tu chin. bebe, coge un es fresco y difícil, bébete es un café, difícil una este taza de país. vaso de agua. Parece que no mantuvieron a la población entretenida con los casos de corrupción, Sí, sí, ¿verdad? sí, Y claro. había mucha publicidad y la gente se entretuvo 4 años. Ahora es que la gente va a comenzar a sentir la presión Así es. de la situación, de la falta de obras importantes. ¿Qué va a sentir? ¿Será que está sintiendo? Exacto, ya la gente lo está sintiendo. Entonces ya no hay que decirle absolutamente nada. Cuando uno va al supermercado es que uno siente el fuetazo. ¡Ay! Y ahí de Como norte. dice- Y prepárense decía para lo que Corporán. viene. Que ya Magín dijo, vamos a hacer lo que hay que hacer. Lo dijo. Adelante, Carolina. Vamos a hacer contacto con nuestros televidentes a través del WhatsApp. Una pregunta ahí, José. ¿Considera usted que el gobierno de Luis Abinader está siendo efectivo en la lucha contra la corrupción del sector público? No está jugando con palabras. Carolina Rosa, adelante.